Hola, mi nombre es Wainer Sánchez Muñoz, soy estudiante del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en este momento me encuentro realizando el curso de Teoría del Estado, para el cual estoy realizando este video. En primera medida, pues voy a hablarles un poquito sobre un texto que abordamos en el curso. Es un texto que abordamos no hace mucho, perdón, hace muy poco, pues, exactamente para la unidad 3. Es un texto que me pareció muy interesante porque básicamente es una radiografía de todo lo que pasa en cuanto al Estado en Latinoamérica, ¿no? Es un texto que refleja o que nos cuenta cómo está funcionando el Estado, cómo debería funcionar el Estado en Latinoamérica, como esas realidades sociales que se están viviendo en esta parte del mundo. El Estado, el texto se llama El Estado en América Latina, ¿sí? De Miguel Ángel Centeno. Y yo aquí he identificado, digamos, unos temas, unos ítems importantes que me parecieron importante resaltar. Entonces empezamos en qué medida es competente el Estado en América Latina. Entonces el texto empieza como a indagar primeramente si es competente o no es competente el Estado. eh, Obviamente comparándolo con otros estados o de donde viene la cultura del Estado, comparándolos con estos estados donde está arraigado una posición muy fuerte. Entonces nos preguntamos si aquí en la América Latina es competente o no. Luego entra a hacer un análisis del sistema fiscal y nos invita a indagar sobre lo importante y necesario que es el dinero para los estados, por ejemplo, la consecución de los recursos económicos del Estado para poder realizar pues sus deberes a cabalidad. Luego nos habla como de la administración pública, como cómo se debería administrar esos recursos del Estado, cómo debería hacerse uso de esos recursos fiscales, por ejemplo, del Estado. Luego también habla de un panorama electoral, digamos que hoy en día eso es un tema muy coyuntural, puesto que Latinoamérica ha venido dando como unos vuelcos ahí ideológicos en cuanto a su panorama electoral, ¿no? Por ejemplo, el resurgimiento de las izquierdas, la llegada al poder de los movimientos progresistas, como en Brasil, como en Chile, como aquí en Colombia. Entonces, habla un poco sobre el panorama electoral de Latinoamérica. Habla también de la regulación económica y servicios sociales. Entonces, habla como esas medidas que ha tocado tomar o abordar para poder regular económicamente las naciones del continente. Y finalmente, pues nos preguntamos en el texto, ¿son fuertes los estados latinoamericanos? ¿Realmente son fuertes? Y desafortunadamente pues nos damos cuenta que no, que los estados en Latinoamérica no son fuertes porque en algunas ocasiones o en muchas ocasiones en muchos territorios no cumplen con las necesidades básicas para una vida digna, ¿no? Que es digamos una de las funciones elementales del Estado que hablaremos en un momento. Partiendo de todo este texto y todos los textos pues que hemos abordado en el curso, quisiera pues dar como una opinión de lo que yo entiendo como Estado, de lo que yo he podido percibir como Estado, entonces, de la función del Estado en América Latina. Pero para hablar de la función del Estado, si el Estado funciona o no funciona, si está bien, si está mal, si está haciendo las cosas como debería hacerlas, es importante primero entender qué es el Estado, ¿no? Es saber y comprender realmente a qué nos referimos con Estado. Para esto, pues vamos a mirar unas definiciones muy clásicas que nos brinda, digamos, el estudio de la ciencia política, y una de ellas es de Trotsky. Trotsky habla sobre todo Estado está fundamentado en la fuerza, ¿sí? Esa es la frase que dice Trotsky. Todo Estado está fundamentado en la fuerza. Esto quiere decir que básicamente el Estado es la fuerza que se ejerce en un territorio, ¿sí? Cuando habla de todo el Estado está fundamentado en la fuerza, es la fuerza que se ejerce en un territorio. Para Trotsky ese era el Estado. Pero eso se vuelve un poco ambiguo, porque, por ejemplo, en un caso contemporáneo hay muchos actores o factores que ejercen fuerza en un territorio, ¿no? Por ejemplo, las pandillas en los barrios marginales aquí en Cali o en Medellín o en Bogotá, o las mafias en los Estados Unidos, o los carteles en México, o los carteles que existieron aquí en Colombia, pues todos estos grupos ejercían una fuerza en un territorio, ¿sí?
pero esto no precisamente los lleva a consolidarse como el Estado. Digamos, ellos no representan al Estado, son parte del Estado porque todos somos parte del Estado, pero ellos no representan el Estado en su totalidad. Entonces, digamos que ahí flaquea un poco como esta versión de Trotsky. Pero entonces luego nos vamos a Max Weber, ¿sí? Que él textualmente dice, el Estado es una comunidad humana que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio. Entonces aquí ya entran unos elementos importantes al juego, ¿no? Entonces ya Max Weber nos habla del Estado es una comunidad humana. Entonces nos habla de qué? De una población. Entonces para que haya un Estado se necesita una población, ¿sí? Una comunidad humana que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Entonces se necesita que esa población legítimamente use la fuerza en defensa propia, por ejemplo. Y por último nos habla de un territorio, entonces esa fuerza también va en defensa de ese territorio, en defensa de esa soberanía del territorio. Entonces, esto ya se acerca un poco más a lo que es la definición contextual de lo que es el Estado hoy en día, ¿no? Entonces, el Estado está conformado por un territorio, por una población y por unas entidades que utilizan el poder, ¿no? El poder que ejercen el poder sobre ese territorio. Entonces, ahí nos preguntamos, ahí es donde nos preguntamos si, qué son los estados hoy en día. Entonces, son esos territorios que tienen sus propias leyes, que tienen sus propias monedas, que tienen sus propias normas, que tienen sus ejércitos para defender la soberanía y para brindar seguridad a sus pobladores, que tienen una comunidad, una población al cual se ejerce ese poder, ¿sí? Y funciones del Estado, pues básicamente es velar por los principios o por brindar una vida digna a sus pobladores, ¿no? Digamos que antes de que existiera como la concepción del Estado, pues nosotros vivíamos como en un estado de naturaleza donde, donde pues no, digamos, no teníamos ni ley ni orden y cada quien era como libre de hacer lo que quisiera. Entonces luego llega como la época de los contractualistas, donde decidimos hacer un contrato social y decidimos como organizarnos en una institución que denominamos el Estado. Y entonces adquirimos, digamos, el poder para elegir a unas personas que administren ese Estado y administren en pro de nosotros. Entonces básicamente el Estado necesita un poder político, un gobierno, ¿no? El Estado necesita un gobierno que administre esos recursos, administre esos caminos hacia el buen desarrollo de los territorios, por ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, encontramos que hay estados fuertes y estados fallidos. Esos estados fuertes hablar de un estado fuerte es hablar de la capacidad que tiene un estado para velar y brindar posibilidades dignas de vida a sus pobladores. Entonces, los estados fuertes son estas naciones que, digamos, están muy bien administradas, que hacen un buen uso de sus recursos naturales, que llegan al 100% del territorio nacional, que tienen una cobertura del 100%, que brindan alimento, que brindan educación, que brindan una salud óptima para sus pobladores, que tienen unas fuerzas armadas que les ayuda a defender su territorio, a brindar seguridad. Digamos que son estas naciones, estos estados donde las brechas de desigualdades son muy mínimas y los índices de pobreza, digamos, pueden ser muy bajos, por no decir nulo en algunas ocasiones. Entonces son estos estados grandes, ¿no? Tenemos grandes ejemplos como los países nórdicos, ¿sí? Eh, que son unos estados muy, muy, muy fuertes, ¿no? Los países también de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Japón. Pero en contraparte de esto también tenemos los estados fallidos, ¿sí? Desafortunadamente hay estados que no han podido lograr eso, que no han podido llegar a ese nivel que tienen otros estados de poder suplir las necesidades esenciales de su comunidad. Entonces, en estos estados que básicamente son estados muy pequeños que no tienen, digamos, una solvencia económica para poder brindar esos elementos esenciales como agua potable, como educación, como falta de trabajo, falta de seguridad, digamos, son estados que la inseguridad prevalece en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, digamos, son, son contrapartes, ¿no? También vale aclarar que a veces el Estado fallido no es ni siquiera por la falta de capacidad del Estado, ¿no? A veces ya entra en juego como la voluntad política. Sabemos que el Estado lo administra un gobierno y un gobierno digamos, es algo que se maneja por entidades políticas.
Entonces, quizá el Estado tenga esa capacidad, pero la voluntad política hace que el Estado no ejerza esa capacidad en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, eh, las voluntades políticas no pueden permitir que el Estado llegue a ciertos territorios a brindar, ¿no? Por intereses políticos, intereses económicos de esto. Entonces ahí es donde vamos a los problemas que yo veo dentro del Estado. Entonces uno de los primeros problemas que veo dentro de los Estados latinoamericanos es la fetichización del poder, ¿sí? Es precisamente esto, que el ente político, el gobierno, que es el que administra, se corrompa, ¿no? Corrompa su visión y deje y desconozca, por ejemplo, el real soberano del poder político, ¿no? Que es el pueblo. Entonces, cuando los gobiernos, que son los encargados de administrar los recursos del Estado, desvían esos principios, ¿sí? Sacan la población civil, sacan al pueblo como su eje central, pues empieza a destruirse, digamos, el Estado, empieza a desviarse, empieza a faltar, empieza a desmoronarse eso que se ha ido construyendo, ¿no? Ahí ya vienen problemas como la corrupción, que digamos es uno de los problemas quizá más grandes que tiene estos países fallidos, estos países desafortunadamente acá en Latinoamérica. Esta fetichización hace alarde también, ¿no? A la falta de cobertura total. Sí, digamos que un común denominador de estos estados latinoamericanos es que el Estado a veces no llega donde tiene que llegar, a veces se vuelve un Estado muy centralista y, y no está como en esa función de democratizar la institucionalidad estatal para llegarle absolutamente a todo el mundo. Y otro problema también que también radica de esta fetichización del poder y digamos, de las corrupciones son las guerras y los conflictos internos, ¿no? Digamos que Latinoamérica ha tenido una historia de conflictos internos muy fuertes. Yo siento que todos los países de Latinoamérica hemos tenido unos conflictos muy internos muy largos y duraderos. Quizá algunos ya lo superaron, otros apenas estamos en ese proceso de superación. Pero a lo que voy es que los estados invierten o se ven en la necesidad de invertir mucho de su capacidad de acción y de su capacidad económica para contrarrestar esa guerra, esos conflictos internos, ¿no? Esos conflictos armados en algunas ocasiones. Entonces esto hace que el Estado pierda, digamos, mucho accionar en otros campos. Es decir, en un caso hipotético donde las guerras o los conflictos no existieran, los conflictos internos, pues el Estado tendría primero más dinero para invertir en otras circunstancias sociales, por ejemplo, y más, digamos, atención en lo verdaderamente esencial para la vida. Pero perdemos tiempo, perdemos dinero en contrarrestar la guerra de guerrillas, la guerra del narcotráfico, las delincuencias. Entonces, esto es un problema, digamos, generalizado en los estados latinoamericanos. Eso es un poco de lo que quería hablar sobre el Estado y el Estado en Latinoamérica. Muchísimas gracias por la oportunidad.